Saludos hermanos, Dios les bendiga. Es para mí un placer poder estar nuevamente con ustedes. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Si les parece, les invito para que junto a mí me acompañen en oración. Señor y Padre Celestial y Padre de amor, te damos las gracias, oh Dios del cielo, porque hasta hoy, Señor, nos has cuidado. Este es el segundo día de la semana. Y te suplicamos, Señor, que el resto de la misma pueda ser dirigida por ti. Estamos, Señor, viviendo un momento en el que dependemos más de la oración, porque dependemos más de tu dirección. Y te pedimos, Señor, humildemente que si en algún momento hemos descuidado este momento especial contigo, que podamos, Señor, sacar tiempo para poder estar más cerca de ti. Ayúdame, oh Dios del cielo, a mí, a mi familia y a los que nos escuchan, de poder tener más tiempo, Señor, mucho más tiempo contigo. Hay necesidad, Señor. Escuchamos tantas noticias desagradables en este mundo. Situaciones, Señor, que a veces nos agobian y clama a un mundo, Señor, por justicia. Sabemos que el enemigo de las almas lo que quiere es destruir. Y su plan, Señor, desde el principio ha sido negarte y ha sido deshonrarte y poder destruir, Señor, a aquellos que te seguimos y que te amamos de corazón. Te suplico, Señor, y te pido que no solamente seas conmigo y mi familia, sino con cada persona, Señor, que ha de ver este mensaje y la difusión del mismo, como se difunda, oh Dios del cielo, tú puedas tocar el corazón de aquellas personas, así como has tocado mi corazón y el de mi familia. Guíanos, Señor, en esta hora y en este resto del día que nos queda, y que tu bendición, Señor, nunca se aparte de nosotros. Porque te lo suplicamos, Señor, te lo imploramos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, le doy las gracias a Sarita por la invitación, al pastor y a todos los miembros de iglesia por la oportunidad que me brindan de poder estar aquí una vez más con ustedes hoy, lunes 19 de octubre. El tema es titulado No estamos solos. El tema es titulado No estamos solos. Ha llegado un momento en su vida que quizás usted ha sentido que Dios no está a su lado. ¿Ha sentido algún momento que quizás Dios se ha olvidado de usted? ¿Alguna vez ha pensado o el enemigo le ha puesto en su cabeza de que nadie lo comprende y que ya nadie lo entiende? Son muchos de los pensamientos que hoy queremos tocar, que nosotros no somos los únicos que quizás hemos pasado por una situación así. Muchas veces cuando tenemos pensamientos negativos es cuando más ayuda de Dios necesitamos, porque es que cuando estamos pasando por una prueba, pasamos por dificultades, pasamos por momentos difíciles. Quizás ustedes que me están viendo piensen que a David todo le va bien, pero a David no todo le va bien a veces. Muchas veces pasamos mi esposa y yo dificultades en extremos, pero nuestra confianza, ¿saben mi gente? Está puesta en Dios. Nosotros sabemos que nuestra vida, después que esté consagrada al Señor, no importa la tempestad que venga, no importa cómo el enemigo nos haga ver un panorama, siempre Dios tiene uno mejor. Y no lo vemos al principio porque nos enfocamos en las dificultades de la tormenta o en los desastres que conlleva en el paso, ¿verdad?, de esa crisis. Pero cuando estamos en un momento de reposo, comprendemos que Dios siempre estuvo a nuestro lado y nunca nos ha abandonado. Por lo que le pido que si usted sabe que hay alguien enfermo en medio de nosotros, sea un miembro de la iglesia, sea un familiar, sea un vecino, un amigo, que usted lo ponga en oración, que pongamos en oración a aquellas personas que están pasando momentos difíciles y que se sienten solos. Tenemos que recordarle y hacerle ver que aunque quizás deseamos estar con ellos físicamente más de una vez, quizás por las situaciones personales no podemos llegar a concluir todos esos planes, pero una llamada telefónica nos ayuda a poder acercarnos y dejarle saber cuánto lo estimamos, que no están solos y que al igual que ellos
estamos pasando por pruebas y dificultades. El tema de no estar solo es una de las muchas historias que me encanta y se encuentra en el libro de Hechos, en el capítulo 12, y habla acerca de una historia que muchos de ustedes conocen. Es la historia o un suceso que surgió en el tiempo, ¿verdad?, cuando la iglesia primitiva estaba ya tomando fuerza y estaba ya predicando con denuedo la palabra del Señor y predicando al Jesús resucitado, a ese gran redentor y salvador que dio su vida en el rescate de usted y de mí, y que nos dio la oportunidad de tener la salvación, ¿verdad?, que no nos costó a nosotros nada, pero a Dios le costó un alto precio. Y ese alto precio, Él nos pide que valoremos y respetemos ese sacrificio que su Hijo Jesús hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Así que nuestro Salvador tiene mucho que ofrecernos, muchas cosas que darnos. Y aunque sintamos en nuestra vida que a veces las oraciones no llegan, que a veces las oraciones Dios no las escucha, que aunque pensemos que las dificultades a nuestra vida llegan, que podamos recordar entre muchas cosas, que Dios siempre ha estado a nuestro lado. Les puedo mencionar esta historia y es acerca de la muerte de Jacobo y cuando Pedro es encarcelado. Dice la Biblia en Hechos capítulo 12, verso 1, y lee la palabra del Señor lo siguiente: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarlos, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de panes sin levadura. Habiéndole tomado preso, le sacó en la cárcel, o lo puso en la cárcel, disculpen, y entregándolo en un cuarto de grupos de 4 soldados de cada uno para que le custodiasen, y ponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a él. Hacían oraciones por él a Dios. Así que vemos cómo hay una situación en la cual hay una muerte de uno de los discípulos, o la muerte de uno de los hermanos de los discípulos, que también era seguidor de Jesús. Y una de las cosas que nos llama la atención es que en ese momento Dios no puso su mano para evitar que esto sucediera. Y vemos otro caso en el que Pedro es encarcelado, y hay una situación en particular donde vamos en el transcurso de este tema, vamos a entender por qué a veces hay propósitos en nuestra vida que han de cumplirse, y hay otros propósitos en nuestra vida que faltan por cumplirse. Así que unos se han cumplido, otros están en vía de proceso de cumplimiento, y el Señor en nuestra vida nos ha designado que prediquemos y llevemos la palabra a aquellas personas que no conocen de Jesús, que hasta ahora tienen una confusión entre lo que es el lugar correcto del lugar incorrecto. Recuerden que la iglesia adventista del séptimo día no es la única iglesia donde Dios tiene un pueblo. Hay mucho pueblo, dice la Biblia, en otros rediles. Hace referencia a que en otras denominaciones religiosas Dios tiene también un pueblo que le está esperando, y que cuando escuchen la voz de su pastor, que es la voz de Jesús, la voz de Dios, ellos vendrán a las filas y se nos unirán, y seremos un solo pueblo y una sola nación delante de nuestro Dios. Así que, teniendo en cuenta ese aspecto, vamos a comprender que no estamos solos en esta vida, y que Dios siempre tiene soluciones para liberarnos. Y vamos a comenzar con la historia de Pedro. Pedro, si ustedes leen el texto, menciona que Pedro estaba predicando sin ningún temor a los judíos que Jesús era el Hijo de Dios resucitado, y que había muerto por ellos
para la remisión de pecados y no era el mismo Pedro que había negado tiempo atrás a Jesús, diciéndole no lo conozco y con maldiciones rechazando a su maestro. Ahora vemos un Pedro reformado, vemos un Pedro totalmente diferente, un Pedro que llegó en un momento en su vida que aunque flaqueó, Dios no lo juzgó, más bien Dios lo recibió y le dio consolación y le dijo: Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Le hizo entender a Pedro: Pedro, aun cuando el carácter no está reformado en su totalidad, entrégate a mí sin medida, dice Jesús. Entrégate y yo te haré pescadores de hombres, como hizo con Pedro. Ahora vemos un Pedro diferente. Vemos un Pedro que ya no se sentía más solo. No un Pedro que dudaba y tenía miedo. Ahora vemos un Pedro que sin miedo predicaba la palabra del Señor con mucho denuedo. Así que Pedro, encarcelado porque predicaba constantemente a los judíos acerca de que ellos fueron los culpables y que en sus manos estaba la sangre del inocente Hijo de Dios. Así que Pedro predicando para que ellos se arrepintieran, porque tenían todavía un breve tiempo para poder arrepentirse de su maldad y volver, ¿verdad?, a lo que Dios quería, que era salvarlo. Así que Pedro, una vez en la cárcel, noten que no es un preso cualquiera. Si ustedes leen el texto, dice que él fue encarcelado y pasó por muchas puertas. Quiere decir que donde él fue encerrado fue un lugar que quizá hoy día fuese un lugar de máxima seguridad, donde el lugar donde el acceso que él tenía era casi donde la luz del sol no daba. Así que mientras Pedro fue encarcelado, algo curioso es que mientras está una persona encarcelada, ¿qué pensamientos le pasan por la cabeza? Quizás yo no pueda tener la experiencia, no tengo la experiencia de decir qué se siente estar encarcelado. No sé, porque nunca he tenido, ¿verdad?, un suceso así en mi vida. Pero aquellas personas que quizás pueden ver esta predicación, pueden sentir que muchas veces han tenido algún familiar o en experiencia han pasado por ese amargo proceso. Y muchas veces sientes que la gente te abandona, que no hay nadie a tu lado, que estás solo, que todo el mundo huyó, que ahora nadie está para defenderte, que ahora eres tú, solamente tú, solo en un lugar oscuro, en lo más profundo de ese rincón donde se encontraba él en la cárcel, donde ya no tenía con quién conversar. Así que la historia no se detiene con que la iglesia oraba, sino que decía que la iglesia rogaba sin cesar para que Pedro fuese libertado, para que Dios se acordara de Pedro y que Dios pudiera hacer un milagro y liberar a Pedro. Así que vemos que las oraciones de ellos llegaron, porque si ustedes leen el texto, en el verso 7 dice: y he aquí que se apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro por el costado le dijo: levántate, cíñete, amarra o esos cordones, ensíñalo para que podamos salir y toma de mi mano. Así que el ángel le dijo: cíñete, átate las sandalias. Lo hizo así y le dijo: envuelve tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Verso 9. Y no sabía que era en verdad lo que hacía el ángel, sino que él pensaba que él veía una visión. Así que habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que quedaba en la ciudad, y se le abrió por sí misma, y saliendo por la calle, luego el ángel se apartó. Noten algo interesante. A veces nosotros sentimos que estamos solos y que nadie sabe dónde nosotros estamos y cómo nos sentimos. Y pensamos que nadie ve nuestra situación. Hermanos, Dios está viendo nuestra situación, porque Dios nunca se ha ido de nuestro lado. Dios prometió que estaría con nosotros
todos los días hasta el fin del mundo. No dijo, yo voy a estar en el cielo todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Dónde yo estoy? En el cielo. ¿Dónde está David ahora mismo? Quizás pensarán, sí, mira, está en su cuarto, está en su hogar, está dando la predicación. Pero ¿dónde estoy? En Puerto Rico, en el pueblo de Corozal, en un lugar muy pequeño, rodeado por mucha agua. Dios sabe el lugar donde nos encontramos, sabe nuestro sufrimiento y sabe por lo que nosotros estamos pasando. Dios no está ajeno a nuestras situaciones y nuestro dolor, porque Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si nosotros mentalizamos y confiamos en la palabra del Señor, confiando y creyendo con fe de que Jesús está a mi lado, no detrás como muchos piensan, Dios está frente a nosotros, nuestro lado, todo el tiempo. Estaba hablando con un hermano de la iglesia que muchos de ustedes conocen, un hombre, ¿verdad? Entregado a la iglesia, temeroso del Señor, un ejemplo de la iglesia y una tremenda persona que estimo mucho, y ese es Armando. Una vez hablando con Armando en la iglesia, le mencioné a Armando, ¿sabes qué? Nosotros no estamos solos en esta tierra. Si nosotros recordamos aquellos pasos o primeros pasos que dimos en la iglesia de aceptar al Señor, tuvimos que tomar estudios bíblicos para poder aceptar por fe todas las creencias que hoy día nosotros atesoramos dentro de nuestro corazón, que es nuestra mente. Y entre una de esas lecciones se nos enseña y nos muestran bíblicamente de que si nosotros pensamos que cada vez que nuestras acciones hablan, nuestras actitudes, cómo nos comportamos con la gente, cómo Dios puede registrar todo. Puso testigos a nuestro lado. Y esos testigos, si ustedes recuerdan, son ángeles. Ángeles que están a nuestro lado, apuntando cada palabra de fe o cada palabra de desánimo que nosotros hablamos. ¿Cuántas veces glorificamos a Dios por los momentos o las dificultades por las que pasamos? Nadie que está pasando por una dificultad dice, gloria a Dios en las alturas, porque estamos pasando por un dolor. Y nos sentimos que el mundo se acabó ahí. Sentimos que nadie puede comprender nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Sentimos que solo nosotros somos los que podemos comprender ese único dolor por el que estamos pasando. Pero ustedes se olvidan que el Padre, al entregar a su Hijo Jesús, sufrió en carne propia lo que es ver que su Hijo fuese crucificado en la cruz del Calvario para la remisión de nosotros y no poder hacer nada, porque nos amó tanto que entregó a su único Hijo para que ninguno pereciere, mas tuvieran vida eterna. Así que cuando usted piense que Jesús, nuestro Dios, se ha olvidado de nosotros, recuerden que Él pasó la misma experiencia, y aunque Jesús exclamó, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿O por qué exclamó con desespero, Padre? Porque Jesús también sintió la separación de lo que hace el pecado en nuestras vidas. Gente que me está viendo en este momento, hermanos, no olviden que Jesús siempre estará a nuestro lado. Lamentablemente no podemos tocarlo como deseamos, abrazarlo como hemos anhelado, como deseamos, poder entregarnos y vaciar nuestra alma ante Dios y contarle todas las cosas que nos suceden, como deseamos al ver una persona de frente. Pero Dios está ahí. Solamente está esperando que nosotros le abramos nuestro corazón y le expresemos lo que sentimos. No sentiremos su mano física en nosotros, pero sentiremos un alivio en nuestro corazón, una paz que en este mundo no se consigue y que el dinero no puede comprar, que solo Dios puede otorgar a aquellos que confían en Él y que se entregan sin medida, que se despojan de su vida. Así como mencionó Jacob en una de las predicaciones, y mencionó que la bendición
o creo que fue el pastor, que la bendición de Jacob radicó en que él pidió por sus amigos y las bendiciones cayeron sobre él. Tenemos que nosotros orar por aquellas personas que sufren. Tenemos que orar por Iván para que el Señor le siga dando ánimo y le siga dando fortaleza, porque él es un testimonio vivo para él y su familia. Samuel es un testimonio para él y su familia. Jacob es un testimonio para Dios y su familia. Y todas las personas que lo estén mirando y que estén mirando al pastor, a Carmen, a David, a Alondra, a Paloma, somos testimonios, a Paola, somos testimonios vivos delante de Dios. Y nosotros tenemos que dejarle saber al mundo que aunque sí nos sentimos solos, Dios está a nuestro lado. Tenemos que tomar ese teléfono y llamarnos unos a los otros y decirle los unos al otro cuántas grandes bendiciones Dios ha traído a nuestra vida y poder reclamar estas promesas y hacer lo que hizo la iglesia primitiva, orar sin cesar para que Dios toque la vida de estos hermanos que lo presentamos todo el tiempo en oración, para que Dios haga un gran testimonio en su vida. Y si ellos han de traer almas a los pies del Señor a través de la situación por la que están pasando, que el nombre de Dios sea glorificado y que ellos puedan reconocer que son instrumentos útiles y necesarios para poder llevar a otros a los pies del Señor. Pedro se sintió solo, pero el pueblo de Dios clamó en oración y este hombre fue libertado por Dios. Y aun cuando seguían orando, él reconoció que Dios lo libertó y su propósito aún no había terminado. Había cosas que hacer por la iglesia. Había que seguir trabajando. Quizás Juan o Jacobo, disculpen, que tuvo que pasar por ese amargo sufrimiento de tener que pasar por el valle de la muerte, porque ha cumplido su vida y su testimonio hasta ahí había sido sellado por Dios y esa es la fe que tenemos, que hizo todo lo que tenía que hacer porque su vida ya había estado en comunión con Dios y su propósito hasta ahí tenía que llegar. ¿Por qué David dice eso? ¿En qué base bíblica David se basa? Hermano, yo no puedo decir que bíblicamente esto, que su propósito llegó ahí porque había cumplido o no. No es bíblico. Pero Dios sabe hasta el día que yo he de vivir en esta tierra. Si leemos la historia de Sansón, el deseo de Dios era que Sansón siguiera viviendo y que fuese juez por el pueblo de Israel. Pero su vida fue en una dirección diferente. Pero dice el registro bíblico que mató aún con su muerte, y todos los filisteos que cayeron y perecieron en ese momento fueron más de lo que mató en vida. Así que el propósito de Dios hasta ese momento se había cumplido. Dios tiene una trayectoria para nosotros. Aunque nosotros demos bandazos y movimientos diferentes, Dios va a enderezarnos hasta que ese propósito se cumpla en nuestras vidas, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a que eso suceda. Así que el tema que es titulado No estamos solos da a entender que en nuestra vida esos testigos son los que llevan anotaciones de nuestras decisiones, son los que nos están velando todo el tiempo lo que nosotros hacemos. Así que cuando usted vea en la calle que un carro le pasa y usted toca bocina con desespero, piense que el ángel que va con la persona que usted está tocando bocina va apuntando cada una de nuestras acciones y nuestra forma de actuar. Recordemos que todo en este mundo se está registrando en los libros del cielo y son ángeles, millones de ángeles que descienden del cielo para poder llevar un registro perfecto de nuestra vida. Así que mientras yo estoy predicando a ustedes, hay un ángel que está a mi lado, apuntando cada una de mis palabras y mis acciones, sean buenas o sean malas, porque van a ser puestas delante del trono de Dios, para cuando mi nombre ha de pasar por ese tribunal examinador, cómo ha sido mi vida, cómo ha sido mi trayectoria según las páginas de ese libro, cómo ha sido mi vida hasta ese momento. Así que no estamos solos. Estamos
rodeado de muchas personas que quizás no sentimos ese calor que deseamos en el momento que lo deseamos, no significa que estamos solos. Dios también sufre por vernos sufrir. Dios no es un Dios que se complace de ver el sufrimiento de las personas. Sí les puedo decir que hay pruebas que llegan a nuestra vida, uno más que otra, que nos hacen crecer espiritualmente y nos hacen afirmar nuestros pies en la tierra. La historia de Pedro es una historia de liberación, y la historia que les voy a comentar a continuación no fue una historia de liberación, más bien fue una historia de entrega a Dios. Según el conflicto de los siglos, entiendo y les voy a confirmar, en el capítulo 6, en la página 101, bajo el título Dos héroes de la Edad Media, habla acerca de un profeso cristiano llamado Juan Hus, entregado con tanta devoción a la Iglesia Católica. En aquel momento la iglesia que practicaba el catolicismo era un movimiento en el cual intentaban imitar los movimientos del Señor, pero un rumbo se desvió y empezaron a hacer ritos de hombre. Y en ese momento, la historia de Juan Hus es una historia donde el reformador, intentó educarse lo más posible, ya que su padre había fallecido, su madre lo educó hasta donde pudo, fue enviado a estudiar a los sitios religiosos, y ahí se hizo un gran catedrático, una persona eminente que hacía libros y pensamientos, y entre uno de esos pensamientos empezó a leer lo que había sido un capítulo anterior de lo que viene siendo la reforma de esos procesos de los valdenses, esas partes donde los libros habían sido traducidos, y él empezó a leer la historia acerca de cómo había cambiado la iglesia. Y les menciono porque un momento de su vida él se sintió solo, y la historia que les invito a que puedan sacar tiempo para que saquen y lean El conflicto de los siglos una vez más, me inspiró y me llenó de tanto valor y energía tener la pasión que Dios le colocó a ese hombre en su vida, como él, aún en su vejez, siendo perseguido, quizás sintiéndose solo, en un momento dado, reflexionó e intentó de mantener firmes sus convicciones. Y en nuestra vida, así como le pasó a Pedro, que los judíos intentaron de evitar que ellos predicaran en ese momento acerca de Jesús, la Iglesia Católica en ese tiempo, incitada por Satanás, a que callaran a ese reformador, a que no hablaran esas cosas, ese hombre se mantuvo firme y fiel al Señor, aun cuando su vida estuviera en peligro de muerte. Y aún en la hoguera empezó a cantar canciones que alababan y glorificaban a Dios, aun cuando le perjuraron, le mencionaron y le dijeron cosas feas. Él, pidiéndole al Señor que no tomara en cuenta su pecado, así como lo hizo Esteban, empezó a entonar canciones de alabanza a Dios. Y una de las partes que hace referencia y que quiero compartir con ustedes es: ¿dónde está hoy día la imagen de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo otros ven a David? ¿Ven a un David igual que en la iglesia? ¿Ven a ese David que realmente es amoroso de su esposa, que ama a la iglesia, que le gusta servir a la iglesia? Ese mismo David es el que se representa y se presenta en la universidad donde trabaja. Eso es lo que otros ven en mí. Ven a ese Jesús que vive en mí. Dice que los papas y obispos
citando en la página 100 del capítulo 6 del Conflicto de los Siglos, viendo los papas y los obispos que habían borrado los cuadros de Cristo que estudiantes habían hecho en honor a esa historia de Jesús y el sacrificio que hizo. Intentaron de eliminar todas esas cosas, los obispos y el papado, borrar la imagen de Dios de lo que eran esos pinturas y cuadros hermosos que hicieron en la ciudad. Así que pasando Hus ya preso, encarcelado, y iba en dirección al lugar, ¿verdad? Que iba por mucho tiempo, iba a estar preso antes de fallecer por el proceso de la hoguera. Dice estas palabras que se clavaron en mi mente y quiero compartirla con ustedes. Dice: aunque ellos desearon quitar de las paredes los cuadros pintados, este sueño le afligió mucho al reformador. Y tuvo un día en el que su rostro se entristeció y se deprimió por ver que habían opacado aquella arte de aquellos estudiantes de este profesor, de este obispo que había entregado su vida a decirle a la iglesia que estaban equivocados y que él iba a mantenerse firme con los preceptos que Dios le había puesto en su mente. Y dice que al día siguiente ven muchos pintores ocupados restableciendo las imágenes con mayor número y mayor colores más brillantes, y concluyó las siguientes palabras: aunque quiten e intenten de borrar las pinturas, los cuadros de la vida de Jesús o esas ilustraciones, jamás podrán quitar de sus pensamientos y de sus vidas la imagen de Jesús que se refleja en nosotros diariamente. Podemos sentir que estamos solos y Dios nos va a hacer entender aún en las aflicciones y en las dificultades, una, que no estamos solos; dos, que nos sintamos alegres y contentos porque por Él, aunque tengamos que padecer aflicción, seremos engrandecidos en el cielo y en esta vida daremos testimonio de ello. Quizás no pueda decirle a ustedes que está pasando por un momento difícil, que lo comprendo, porque en este momento no estoy pasando por ese momento difícil que usted siente y esa agonía o ese dolor por el cual usted está pasando. Pero yo sé quién sí lo puede sentir y que sí sé quién lo comprende y que está a su lado viendo cómo usted se entristece y quiere consolarlo, y que quizás a través de estas palabras les va a hacer recordar que usted no está solo y que todo el tiempo Jesús puede mencionar y les puede hacer recordar el siguiente versículo: yo soy Jehová tu Dios, dice el Señor, no David, en Isaías 41:10. Yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Hermanos, ¿necesitamos ayuda? Yo sí. Todos los días pido al Señor que me ayude a ser como su Hijo Jesús fue en la tierra. Les pido que oren por mí y por mi esposa, y que oren por cada uno de los hermanos de la iglesia, que oren por el pastor, y que oremos por aquellos jóvenes que aún en la pandemia sabemos que hacen falta en la iglesia, que aunque el worship no esté cantando, son igual de importantes, porque necesitamos volver a pensar y orar los unos por los otros, así como la iglesia primitiva oró por Pedro. Quizás la Biblia no muestre la aflicción de Pedro, pero si se leen el conflicto de los siglos, la historia de la redención, Hechos de los Apóstoles, podrán ver
la vida de muchos pilares del pasado, del presente y de nuestro futuro, que somos nosotros. Que sí, Dios nos consuela, que está a nuestro lado, que no estamos solos y que nuestra vida a ir encaminando paso a paso, alcanzando un peldaño más para poder estar frente a ese momento cuando Jesús venga en gloria, decir con mucho orgullo, y aunque las lágrimas ya no nos quepan más, con la alegría en nuestro corazón y el pecho rebose y sintamos que no hay nada que exprese nuestros sentimientos alegres, podamos decir: este es nuestro Dios que le hemos esperado y Él nos salvará. ¿Qué les parece si junto a mí tenemos esta oración? Padre Celestial y Padre de amor, te doy las gracias, porque tú eres el que decide, Señor, el fin, nos da el comienzo y el fin de nuestras vidas. Y no he de temer, Señor, a la primera muerte. ¿Por qué de tener miedo, Señor, si tú has prometido que al que te sea fiel hasta la muerte, tú le darás la vida eterna y le darás esa corona incorruptible que nadie en esta vida podrá quitar? Satanás nos podrá amenazar, nos podrá amedrentar, nos podrá hacernos sentir miserables y quizás nos lleva hasta lo profundo de lo más profundo, pero que no le permitamos nunca al enemigo desanimarnos demasiado y que oremos al Señor cuando ese pensamiento leve o esas críticas fuera invadan nuestra vida, porque tenemos que reconocer que nuestra lucha no está contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, que son esas personas, son demonios, ese Satanás, ese gran enemigo que nosotros tenemos, que aunque ya está perdido, intenta de que nosotros también tengamos la misma suerte que él, que podamos reconocer que nuestra suerte está puesta en la mano de Dios, que no es suerte, es que nosotros tenemos que confiar sin medida que Dios estará a nuestro lado y nos guiará y nos cuidará. ¿Y saben qué? Nos protegerá. Y aunque tengamos que pasar por la sombra de valle de muerte, que no tengamos mal alguno, porque Dios aún ahí estará con nosotros. Que podamos siempre orar y pedirte, oh Dios del cielo, que cuides y fortalezcas a Iván, que fortalezcas a Samuel, que fortalezcas a Jacob y a cada hermano de la iglesia que esté pasando por una situación difícil, que recuerden las siguientes palabras: yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de su mano derecha y te dice: no temas, Dios te va a ayudar. Confíen y crean, aun cuando no lo vean de inmediato, que podamos persistir en oración, así como Dios desea y como fue ejemplo y está registrado en la Biblia. Que podamos, iglesia de Corozal, orar por cada miembro, dentro y fuera, incluyendo las familias, porque Dios ha de contestar la oración a su tiempo y el Señor se manifestará en nuestras vidas, y aun cuando tengamos que quizás descansar, descansaremos con la esperanza de que ese Dios juez justo en aquel día nos ha de levantar. Que Dios les bendiga y les proteja siempre, y lo pedimos todo en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hoy, mañana y siempre. Y recuerden que el Señor ha de venir pronto y tenemos que estar más firmes que nunca. Dios les bendiga.